Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos sean todos a este nuevo programa. Ojalá que les guste esta charla que titulamos El rostro oculto de la violencia familiar. Vamos a ir esperando que se vayan conectando. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes. Qué bueno que nos acompañas. Esperamos un ratito que los demás se conecten. Hola Dai, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto verte aquí, muchas gracias. Hola Silvia, ¿qué tal? Muchas gracias, un abrazo Silvia, qué gusto. Gracias por estar aquí. Muchas gracias Dai, ojalá que te guste esta charla, va a ser muy interesante. ¿Qué tal Mauro? Buenas tardes. Hola Vero, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto que estés aquí, muchas gracias. Hola Elvis, qué gusto, buenas tardes, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Pues creo que vamos a comenzar. Tenemos ahora una gran invitada que quiero presentarles. Les quiero presentar a la doctora Paola Bojorquez. Ella es licenciada en Psicología de la UNAM, especialista en Intervención Clínica en Adultos y Grupos por la UNAM y está a punto de terminar el doctorado en Investigación en Psicología y Salud con la tesis doctoral Personalidad Psicopática y Riesgo de Violencia, dirigida por la Unidad de Posgrado de la UNAM, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuentan con diversos cursos, diplomados y entrenamientos en psicopatología forense, y actualmente sus actividades en el área forense son realizar evaluaciones psicológicas a personas privadas de su libertad y escritura de artículos científicos como parte de su investigación doctoral. Desempeña funciones como perito independiente en psicología forense y es docente de diversas materias en ciencias forenses. Pues la verdad es que los dejo y las dejo con una gran especialista, una gran experta en el tema de la violencia, que creo que a todos los profesionales de la salud que nos acompañan nos puede ser muy útil su perspectiva, sus conocimientos, su expertise nos puede ser de verdad muy útil en la intervención con personas que viven violencia o que ejercen violencia. Y también, pues creo que es un buen momento para aprovechar para hacerle preguntas si es que alguna pregunta tuvieran. Muchísimas gracias, Paola, por haber aceptado la invitación. Te agradezco muchísimo y bueno, espero que te sientas a gusto. Muy bien. Los dejo entonces con Paola. Muchísimas gracias y aquí seguimos. Muchas gracias, doctora Kena. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar el día de hoy en este foro platicando con ustedes un tema por demás relevante. Y bueno, pues comencemos con algunas generalidades en relación a este tema de la violencia, ¿no? La violencia es importante que la estudiemos, que la nombremos, que la analicemos, que la evaluemos, porque nuestro país desafortunadamente vive una situación de violencia importante, ¿no? Estamos viviendo la década más violenta de nuestra historia contemporánea.
Desafortunadamente, nuestro país está ubicado como uno de los países más violentos, justo en cifras, justo al lado de países que actualmente están en guerra como Bagdad, ¿no? O Irán, todos estos países de Asia, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos otro tipo de problemas sociales, a lo mejor no estamos en guerra, pero que sin lugar a duda han impactado el tejido social y este impacto pues ha generado violencia en todos los sentidos, ¿no? Para adentrarnos un poquito en este tema, me gustaría dar algunos conceptos teóricos que nos pudieran ir orientando, ir acercando a las generalidades para entender este fenómeno tan complejo, ¿no? En primera instancia, ¿qué es la violencia? Encontramos algunos conceptos que se le parecen, por ejemplo, la agresión o la hostilidad, la irritabilidad, incluso el enojo, ¿no? Pero específicamente la violencia es definida como psicológica intencionada que guía la conducta de una persona para tener un beneficio a otros, ¿no? Y tiene tres características. La, la primera de ellas es que un fin, ¿no? Yo te violento, gente, por ejemplo, violento gente, y mi fin es obtener un placer sexual. Hay infinidades de tipos de violencia, eso es lo que vamos a ver. Eso me da pie a hablar de la segunda característica de la violencia, que es que tiene una variedad expresiva o de tipologías que existen, que se han podido detectar según la OMS, ¿no? Este organismo de la OMS dice que incluso existen hasta 60 tipos de violencia, ¿no? Yo cuando hago ejercicios como de memoria digo, a ver, violencia tal, violencia tal, violencia tal, y nunca he logrado poder nombrar o poder encontrar esos 60 tipos de violencia, de lo complejo que pueden ser los contextos y las situaciones en las cuales uno puede ser objeto de un proceso de victimización. Y otra de las características de la violencia es que siempre trae consecuencias negativas. Por eso es que pues nos rigen las leyes y la justicia por la propia mano pues nunca va a ser la respuesta, que al final del día generaría pues más violencia en nuestra sociedad. ¿Ok? Ahora, la violencia también la podemos distinguir por diversos factores, ¿no? Por ejemplo, el tipo de acción. El tipo de acción puede ser acción u omisión, es decir, hago algo o dejo de hacer algo o no lo hago. Por ejemplo, pensemos en un menor de edad que no se le proporcionan los cuidados adecuados, llámese alimento, vivienda, educación, etcétera. Entonces estaría cayendo en una negligencia que sería una omisión de cuidado, ¿no? Entonces la violencia puede ser una acción o una omisión. También tenemos diferentes tipos de daño. Aquí entrarían los 60 tipos de violencia que les mencionaba hace un momento. Puede ser un maltrato físico, un maltrato psicológico, que es en el que hoy nos vamos a centrar específicamente en el contexto familiar, y bueno, el abuso sexual y todos los que podemos ir encontrando. Después tenemos que identificar el tipo de agresor. El tipo de agresor puede ser un joven, puede ser una persona de la misma edad. Si estamos hablando de violencia de género, habitualmente si la víctima es habitualmente mujer o se ha tratado tradicionalmente la violencia de género como violencia hacia la mujer, aunque bueno, hay alguna polémica al respecto, pues se hablaría como que del agresor como hombre, ¿no? Hacia la mujer. Y después tendríamos que hablar del tipo de víctima. Habitualmente, cuando en la psicología forense hacemos peritajes psicológicos, detectamos cuáles son las potenciales víctimas y estas potenciales víctimas se le llaman grupos vulnerables, ¿no? Entonces, por ejemplo, los niños son un grupo vulnerable, los adultos mayores son un grupo vulnerable y las mujeres también lo son. Y finalmente, otra de las características que detectamos en la violencia es el contexto en el cual se da. Puede ser el contexto familiar, que es el que vamos a hablar el día de hoy. Puede ser el contexto escolar con el llamado bullying, ¿no?
puede ser el contexto laboral, con el mobbing o el acoso en el trabajo, que hace unos días platicaron un poquito de este tema relacionado con el estrés. Y bueno, podemos encontrar varios contextos en los cuales puede existir algún acto de violencia, ¿no? Ahora, ¿por qué este tema de hablar de violencia en este momento y por qué violencia familiar? Pues particularmente estamos viviendo un momento histórico, ¿no? Un momento histórico llamado una pandemia. La OMS la declaró como la crisis más grande que hemos tenido después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los profesionales de la salud mental tenemos que observar cuáles son los fenómenos de la pandemia y cómo inciden en la violencia, ¿no? Entonces, evidentemente, no me quiero meter en rollos como más de estrés, porque sé que han platicado del estrés en este foro, pero la pandemia ha aumentado los niveles de estrés en general en todas las personas, ¿no? Este aumento del estrés puede estar radicado también en el miedo al contagio y sobre todo en la vulnerabilidad económica, ¿no? Uno de los sectores que más se vio afectado con la pandemia justamente fue el trabajo o la economía. Entonces, al verse los actores principales de la casa, los proveedores principales de la casa, en este aspecto de lo económico, pues aumentan los niveles de estrés. Y al aumentar los niveles de estrés, pues recurrimos a ciertas estrategias de afrontamiento que a veces son positivas o sanas y otras veces no necesariamente y pueden resultar ser patológicas o pueden criminalizar, es decir, pueden favorecer la aparición o potencializar que existan conductas de violencia en casa, ¿no? Yo veía hace unos días como en las redes sociales se veían fotografías de personas formadas afuera de los lugares donde venden alcohol, ¿no? Para poder comprar alcohol. Entonces, eso me hace pensar, bueno, aumentó el estrés en casa, aumenta el consumo de alcohol, que tanto el alcohol como un desinhibidor, pues también puede potencializar esta violencia que les menciono, ¿no? Ante ello, bueno, hemos observado un incremento en la violencia familiar y en la violencia de género en las últimas semanas, en los últimos meses ya, más bien, y dentro de esta violencia familiar y de género, pues podemos ir desmenuzando los tipos específicos de violencia a los cuales nos estaríamos refiriendo y también, bueno, sin lugar a duda, el aumento de los delitos sexuales en el contexto del hogar, ¿no? A los menores principalmente, el aumento del pornografía infantil está disparado en nuestro contexto y a nivel global, ¿no? Entonces son cosas que poco a poco tenemos que ir nombrando, tienen que ir dejando de ser tabú para convertirse en un foco de atención importante para aquellos que nos dedicamos a atender la salud mental. Ahora, ¿qué de la violencia en el contexto familiar, no? Un poquito leyendo sobre este tipo específico de violencia, algo que dice mucho la literatura científica y la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que la violencia en este contexto tiende a justificarse, ¿no? Es decir, a lo mejor afuera uno no puede, perdón, tolerar ciertos actos de violencia hacia la persona, pero dentro del contexto del hogar se tiende a justificar por las relaciones de poder que se establecen la violencia a la cual la persona puede ser, ¿no? Sin embargo, esta misma Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dice que nadie tiene derecho a maltratar o atentar contra la dignidad de las y los demás. Ante ello, bueno, pues tenemos que ir definiendo e ir desmenuzando este fenómeno de la violencia familiar y como definición global, pues podemos decir que es un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, ¿no? Entonces, es una definición como muy larga y hasta cierto punto puede ser compleja, pero iremos desmenuzándola poco a poco en este foro, ¿no?
parte de este desmenuzar, que yo llamo a la violencia, existen tres tipos específicos o formas específicas para identificar la violencia dentro del contexto del hogar, ¿no? Una es la física, ¿no? Que es como la más escandalosa, la más, ya no me atrevería a decir la más habitual, ¿no? Afortunadamente, pero sí la que pudiera en determinado momento causar un mayor impacto en un principio, ¿no? Después tenemos la violencia psicoemocional, que es de la cual nos vamos a centrar el día de hoy, y finalmente tendríamos la violencia patrimonial, que tendría que ver con un abuso en el tema económico, es decir, te privo de tus bienes o de tus ingresos o de ciertas necesidades económicas y a partir de ello controlo, ¿no? O sea, por ejemplo, a los abuelitos que les quitan la pensión, ¿no? De los servicios asistenciales, y pues se lo gastan en otras cosas y no para el abuelito, o cuando la jefa del hogar o la ama de casa no tiene acceso a ciertos recursos económicos para poder satisfacer las necesidades de los hijos, aún habiendo ese dinero, ¿no? Es decir, te castigo a través de lo económico. Entonces, bueno, diferenciando estos tres tipos de formas de identificar la violencia en el hogar, a su vez podemos identificar quiénes son los principales actores o las principales víctimas dentro del contexto de la casa. Encontramos en principio la violencia de pareja, ¿no? Dentro de la dinámica de la violencia de pareja, habitualmente podemos encontrar un cuadro de codependencia, ¿no? Del cual sería también interesante en un futuro hacer algún foro, porque es también todo un tema complejo. La violencia de género también se ha encontrado, y de acuerdo a los casos que han surgido en las últimas semanas, también se ha visto que el hogar puede ser un contexto donde pueda prevalecer la violencia de género. El maltrato infantil, ¿no? Existen datos fuertes, datos duros, datos crudos que nos dicen que el lugar más peligroso para un niño es su propia casa, ¿no? Y que los delitos de alto impacto, delitos de alta violencia, que puede ser objeto un niño, se dan dentro de la intimidad del hogar. Esto pues obviamente me deriva a hablar de ciertas violencias a las cuales los niños son objeto, como la violencia sexual, donde se dan temas como el incesto, la violación y el acoso, que por supuesto el actor principal puede ser el agresor el agresor directo, pero que como está enmarcado dentro de un contexto familiar, otros pueden ser cómplices de ese hecho, ¿no? Y aquí, pues también sería importante mencionar la implicación jurídica o la implicación legal, que puede ser el no nombrar a tiempo, o el no nombrar más bien, más que a tiempo, este tipo de violencia hacia los menores, ¿no? Porque el ser adulto nos hace responsables de cuidar a los menores que viven dentro del contexto del hogar. Y finalmente, pues podemos hablar de la violencia hacia los adultos mayores, ¿no? La cual también afortunadamente está regulada en la Ciudad de México, que también se presenta habitualmente en el tipo de omisión de cuidado, ¿no? Entonces, bueno, ya dimos todo un contexto como de en dónde, cuándo, quién, cuáles son los tipos de violencia, etcétera. Ahora, si nos centramos un poquito en qué es la violencia psicoemocional dentro del contexto del hogar, podemos encontrar diferentes tipos o formas de manifestación que son muy finas y que en determinado momento, bajo un contexto terapéutico o un contexto forense ya como tal, con ciertas implicaciones legales, se tienen que detectar para poder acreditar en efecto que existe un daño psicoemocional en la persona dentro del contexto del hogar, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, los actos u omisiones, prohibiciones, coacciones o condicionamientos. ¿Qué significa esto? Yo quiero controlar al otro,
¿no? Le prohíbo al otro, lo orillo a hacer cosas que no necesariamente quiere hacer, pero todo a través de lo verbal, ¿no? De este control verbal, o lo condiciono. Si no haces esto, entonces vas a tener esto, pero acuérdense que al ser violencia, siempre la consecuencia es negativa, ¿no? Entonces, por eso este rollo de si no haces la tarea, te voy a pegar, sería un condicionamiento donde implícitamente estaría inmersa la violencia. Uh-huh. También tenemos, por ejemplo, los insultos, ¿no? Perder el control con los hijos, y trasladarlo a una serie de insultos o amenazas, también está catalogado como un tipo de violencia psicoemocional. La celotipia dentro del contexto de la violencia de pareja también es considerada un tipo de violencia psicoemocional. La indiferencia, el no te hago caso, el te hago la ley del hielo, el no te pelo, es una de las violencias más puede ser objeto, ¿no? Incluso en estudios cerebrales, en niños chiquitos de 3 años que sufrieron abandono y omisiones de cuidado, su cerebro no se desarrolla de la misma forma que la de los niños con condiciones favorables de convivencia y de trato, ¿no? El descuido reiterado, el chantaje o el chantaje emocional, las humillaciones. Esto que voy a decir ahorita, por ejemplo, es muy importante, las comparaciones destructivas, ¿no? Esta parte de tu hermano saca mejores calificaciones, o por qué no eres como tu hermana la aplicada, o por qué no eres como mi mamá que sí sabe cocinar, ¿no? O sea, este tipo de comparaciones atentan contra la integridad yoica del ser humano y, por supuesto, contra su autoconcepto y su autoestima. El abandono o actividades evaluatorias, ¿no? Respecto al físico de una persona, ¿no? Muy fodongo, muy fodonga, todas estas frases verbales, ¿no? De evaluatorias impactan en la salud mental de las personas en la casa. Otra de las violencias que no son nombradas, y le voy a jugar un poquito al abogado del diablo en este día en el foro, porque voy a hablar de una de las violencias que casi nadie nombra en los medios de comunicación, o que no ha estado muy presente dentro de la agenda, ¿no? Social, que es la violencia ejercida de parte de las mujeres en el contexto del hogar, ¿no? Y híjole, ¿cómo me vas a decir que mi mamá violenta? O sea, no, en México tenemos muy en alto, muy en un pedestal a la figura de la madre, y eso hace justamente que tendamos a justificar la violencia que pueden en determinado momento ejercer. ¿Qué tipos de violencias encontramos en las mujeres? Pues es la violencia verbal habitualmente, ¿no? La tendencia a culpabilizar al otro, ¿no? Tú eres culpable de todas mis desgracias. Tú eres culpable de que no haya terminado mi carrera, de que no haya continuado trabajando. Tú eres culpable de que mi familia se haya enojado conmigo, ¿no? O sea, el estar todo el tiempo culpando a los hijos o culpando a la pareja. Obviamente la tendencia a culpabilizar no solamente es propia de la mujer dentro del contexto del hogar, sino también, o sea, puede estar presente en los hombres, pero hablo de lo que la literatura científica habitualmente reporta, ¿no? La manipulación emocional, ¿no? O sea, no necesariamente tengo un impacto emocional o una tristeza, pero ya sé que si puedo recurrir al llanto, manipulo a través del llanto, manipulo emocionalmente. Y los gritos, incluso en artículos de maltrato infantil, por ejemplo, el ir subiendo el tono de voz para anular la opinión, el punto de vista del menor, es una forma de violentar, ¿no? O el ya cállate porque te voy a pegar es también una forma de violentarlo emocionalmente, ¿no? Otro de los fenómenos del contexto del hogar es la alienación parental,
¿no? Es un término bien polémico dentro del contexto en el cual yo estoy. Se le ha llamado en algún momento síndrome, lo cual por supuesto no lo es, pero es un tipo de violencia psicológica que consiste en hablarle negativamente a los hijos sobre uno de los progenitores, ¿no? Por ejemplo, que la mamá le hable de manera negativa al hijo sobre su papá o viceversa, ¿no? El papá hablar mal de la mamá. Y este fenómeno se da mucho justamente en el contexto forense, en los tribunales, cuando ya se dan divorcios o se dan estos conflictos legales de la guardia y custodia, ¿no? De la pensión alimenticia de los niños. Esa también es un tipo de violencia emocional. Entonces, con todos estos ejemplos, espero no agobiarlos tanto, eh, son el precedente de problemas en el autoestima, como mencionaba hace un momento, en las relaciones interpersonales, porque evidentemente si en mi casa hubo problemas de violencia, pues yo voy a seguir ciertos patrones de interacción y de vinculación que van a conllevar el hecho de que yo tenga problemas en un futuro para poderme relacionar con una pareja, con amigos, con gente del trabajo, ¿no? Y yo creo que la parte más fuerte de la violencia dentro de este contexto del hogar es la posible conformación de cuadros psicopatológicos, ¿no? Es decir, es el precedente, es el caldo de cultivo, yo le he llamado, para la depresión, para la ansiedad y sobre todo para los principales trastornos de personalidad, llámese el trastorno límite, por ejemplo, ¿no? Ya poniéndonos un poquito más, eh, intensos en relación a los ejemplos, yo les podría compartir que dentro de la experiencia que he tenido en las entrevistas a personas que están privadas de su libertad en centros penitenciarios de aquí de México, las historias de las personas con más ingresos, con más delitos cometidos, con más actos de violencia, con delitos de más alto impacto, cuando escuchas sus historias de la infancia, sus historias del hogar, te das cuenta de la importancia que tiene empezar en la casa a prevenir la violencia, ¿no? Son infancias rotas. Entonces, yo cuando inicialmente iba dije, bueno, pues me voy a encontrar con la historia del papá alcohólico, golpeador, ¿no? Y sí, sí las encontré, por supuesto, el papá, el modelo del padre que se fue por los cigarros, ¿no? El que abandona, pero la violencia que más me impactó fue la que ejercían sus madres hacia ellos, ¿no? Mucho de los ejemplos de los que les decía de esta violencia psicoemocional, pero pues también la física, ¿no? Al ser abandonadas por la pareja, pues con quién se desquitan, con los hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí serían como las generalidades del tema de la violencia y de la violencia familiar también. Voy a darle la palabra a la doctora Crena, creo que quiere leer algunas preguntas o va a continuar con su intervención y posteriormente continuaremos con algunos elementos para la detección y atención de la violencia en este contexto. Muchísimas gracias, Pau. Pues aquí más bien son saludos. Dice Leiser Orozco Gómez que muy interesante. Catalina García Jiménez desde Toluca te saluda. También Muchas Gabriel gracias, Marín, Catalina. saludos desde Minatitlán. Eh, Gracias. También Eli, que está aquí presente. También Dai Loyola, que ella está desde Oaxaca. Ella dice que es muy Tarde. interesante. Rodrigo Pérez Avendaño dice así con una cara de sorpresa, 60 tipos de violencia, qué barbaridad. Ros Rizo dice, soy tu fan, Pau. Gracias, Jazmín, Rosy. saludos. Rosa Elisa Estrada Rojo, saludos. Lupita Muchos Gutiérrez, saludos. saludos. Graciela Noble, hola. Verónica Loza, da las gracias. Betty Rangel, bonita tarde, saludos. Elvis Dorantes, un abrazo. Mauro García, saludos.
Y bueno, pues creo que más lo que encontramos es que varios han compartido a varias personas esta información y me parece muy interesante pues que Claro que sí. puedan compartir esta información y sobre todo, ¿verdad?, con los profesionales de la salud, que tengamos las herramientas para poder identificar. Pues muchas gracias, Pau. Así es. Ahorita continuamos contigo. Bueno, pues yo quisiera, ahora que me quedo yo, como que nos planteemos, creo que es una pregunta que muy a menudo nos hacemos, bueno, ¿cómo es que una persona, en el caso de los niños creo que nos queda muy claro, ¿verdad? Son muy pequeños y solamente les toca vivir el impacto de la violencia de los adultos, pero en el caso de los adultos, mujeres, hombres, personas de la tercera edad, ¿cómo es posible que una persona se soporte la violencia? Y entonces, bueno, yo quiero decirles, ¿verdad?, que Mary Irigoyen, ella es una francesa, una psicoanalista francesa, terapeuta familiar. Ella da la respuesta y dice, bueno, lo que sucede es que la violencia no comienza como una violencia abierta. Cuando hay una violencia abierta, entonces la capacidad de dar una respuesta ante el ataque suele ser buena en la mayoría de las personas, pero esa violencia al inicio no es abierta. Al inicio se plantea con mensajes de doble vínculo, es decir, mensajes que son contradictorios y que la persona no alcanza a discernir si es amor lo que se le está manifestando o es violencia. Esto de lo hago por tu bien, esto es para educarte, es que no pones atención, es que descuidas a los niños o cosas de estas, o a lo mejor en el caso de la violencia de pareja, al mismo tiempo te hago un cariño y al mismo tiempo te hago una crítica porque estás fodonga, porque ya no me pareces tan atractiva o atractivo, porque siento que ya perdiste algunas capacidades si es que eres adulto mayor, porque te digo que eres necio y al mismo tiempo te digo algo cariñoso. Y entonces esta violencia que no es tan abierta genera en las personas un fenómeno que Carlos Slassi maneja como disonancia cognitiva. Es decir, no me queda muy claro si lo que me acabas de decir es violento o es amoroso. Y entonces no sé cómo reaccionar y me dejo inundar por la situación. También Carlos Slassi plantea que ante ese tipo de violencia, la capacidad de gestión de una persona para resolver el tema de la violencia se queda un poco paralizado. Él dice que esta capacidad de gestionar está en función de dos cosas. Una, como de la sorpresividad con la que se da el evento violento. Si yo no me la espero, por ejemplo, yo no me espero que en medio así como de un elogio vaya una amenaza o vaya un acto violento o vaya una crítica o algo así, pues no sé cómo reaccionar y me quedo un poco a la expectativa. Y luego lo va viendo en función al impacto de la violencia. Si la violencia es de baja intensidad, me quedo en esa disonancia cognitiva. Si el impacto es de media intensidad, casi siempre puedo responder, pero si la violencia es muy intensa, me quedo paralizada. Ahora, si esta violencia se hace cotidiana, si va creciendo la violencia, sucede una cosa. Si la violencia es de baja intensidad, esa violencia se va socializando cotidianamente. Es decir, la dejamos de ver, dejamos de escuchar como algo que no nos parece adecuado, una crítica,
una burla, un insulto, y va creciendo de nivel. ¿Por qué? ¿Por qué va creciendo de nivel? Porque la socialización la va haciendo invisible. Y entonces quienes viven la violencia la van tolerando cada vez más. También lo que sucede cuando esta socialización es cotidiana, pero al mismo tiempo va subiendo su nivel, generalmente quienes agreden van creando un fenómeno que se llama lavado de cerebro. Es decir, van justificando la violencia de una u otra manera de forma tal que quienes viven la violencia la van autojustificando. Sí es cierto, yo no pongo atención, sí es cierto, yo no estudié lo suficiente, sí, lo que pasa es que a mí se me caen las pastillas y entonces es lógico que mi hija me regañe porque se me cayeron las pastillas o porque olvidé la receta o alguna cosa así, vaya, creo que los ejemplos serán muchísimos hasta que llega un momento en el que la violencia, yo diría de esta manera, va reptando hasta volverse a escaladas tremendas donde ya se dan los dos fenómenos. Tanto la violencia se hizo cotidiana como se hizo de alta intensidad. Y entonces aquí sucede algo, la persona ya está en un estado de embotamiento, sumisión, donde ya no tiene mucha capacidad de gestión para salir de ese ciclo de violencia. También creo que ya muchos han oído hablar de ese círculo de violencia, que a mí me parece más que es una espiral que un círculo, que comienza con un momento de acumulación de tensión donde hay cierta irritación, cierto enojo, ciertos gestos que van acumulando la tensión en la relación desigual que se da dentro de la familia hasta que se da un estallido de violencia y después viene acompañado o viene seguido, perdón, de un momento de luna de miel en el que me arrepiento, te mando flores, te digo que me disculpes, que no lo vuelvo a hacer. Y puede ser en cualquier contexto, no solamente en el contexto de la pareja. Puede ser que yo voy y abrazo a mis hijos y digo que no lo vuelvo a hacer, que estoy muy arrepentida, o con mis padres que ya son mayores y entonces los lleno de cariño, pero vuelve otra vez esa acumulación de tensión, otra vez ese estallido de ira. ¿Y por qué digo yo que se trata de una espiral ascendente? Porque cada vez la violencia se va haciendo mayor. ¿Qué, qué es además, Mari Irigoyen dice que lo que pasa en estos fenómenos de violencia es que la violencia no es abierta, sino es subterránea. Y entonces esa violencia subterránea que desacredita, que lastima, que critica, que compara, bueno, ya la doctora Paola les hizo toda esta reseña de cómo se manifiesta la violencia. Lo que pasa que lo que va haciendo es que va socavando los cimientos de la autoestima hasta que la autoestima completamente se derrumba. Y entonces podemos cruzar, ¿verdad? Lo que dice Carlos Lassi y lo que dice Mari Irigoyen. Y entonces en este momento de embotamiento y sumisión, ya la autoestima de la persona está completamente colapsada, ya no tiene posibilidades de como de gestionarse y de rehacerse. Y entonces, bueno, ¿qué hacer? Bueno, la psicoterapia humanista interviene en tres niveles. La primera es en un nivel emocional, porque mientras estemos tan rebasados emocionalmente, no tenemos la posibilidad de salir de esa situación que nos rebasa completamente y que no nos permite ni mirar nuevas perspectivas, ni darnos cuenta de estos autoengaños que hemos construido. De modo que para la psicoterapia
toda la línea humanista, la expresión de lo no expresado, la liberación emocional, tiene un papel muy importante porque va a permitir que toda esa tensión baje en la persona y tenga entonces ahora sí las habilidades para identificar esas creencias, esos pensamientos que lo limitan y que le han hecho mirar la realidad desde una óptica y que la inmovilizan o lo inmovilizan para tomar acción. Y una vez que ya se ha hecho este trabajo de reconstrucción de la autoestima, de como resignificación de las experiencias y todo este cambio en las perspectivas y en las creencias, entonces sí, ya la persona está habilitada, capacitada, como con capacidad de gestión para elaborar cambios en su vida. Pero si se dan cuenta, para poder tomar una decisión de salir de ese estado de violencia, sí es necesario en muchas ocasiones el acompañamiento de un profesional, porque si no, es muy fácil desde una autoestima quebrantada, desde una autodevaluación ya radical, es muy fácil sentirse vulnerable y volver otra vez con el agresor o vivir otra vez el ciclo de violencia y seguirlo permitiendo y perpetuando todo el tiempo. El trabajo humanista, además, tan cercano, tan contensivo, tan amoroso, permite que desde allí la persona pueda encontrar sus propios recursos, volver a confiar en sí misma o en sí mismo y desde allí tener la posibilidad de hacer cambios y cambios importantes y duraderos, no solamente de manera sintática, sino también de descubrir desde dónde vienen esos patrones, porque les decía hace un ratito la doctora Paola, sin duda que el hecho de que hayamos vivido en hogares con violencia, pues desafortunadamente nos prepara a perpetuar la violencia. Afortunadamente, creo que en las nuevas generaciones se ha ido avanzando en el sentido de poder ir evitando algunas maneras de violencia en los niños. Y sin embargo, también es importante que reconozcamos que todavía en los hogares, en muchos de los hogares, hay una violencia tremenda hacia los niños. Y esto que dice la doctora Paola, sobre todo la violencia sexual y la violencia psicoemocional, que son violencias que no se ven a la luz del día, pero que están allí subterráneas, haciendo un estrago tremendo en la vida de estos niños que algún día van a ser adultos y en su vida reproducirán estos ciclos de violencia. Pues los dejo nuevamente con la doctora Paola para que ella les hable de cómo identificar en el contexto familiar la violencia y qué hacer con ella. Creo que esto es muy interesante para darnos cuenta si algo está ocurriendo en nuestro hogar o si tenemos consultantes que están viviendo inmersos en estas situaciones de violencia, cómo poder intervenir para que esta situación acabe en sus vidas. Muchísimas gracias y continuamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Kena. Qué valiosa aportación y mención de estos autores ya en la parte de la intervención terapéutica. Justamente yo quisiera retomar ese hilo de un poquito de la intervención, pero partiendo de la detección de la violencia, ¿no? Es prioritario una vez que uno detecta que ha sido víctima o también que uno tiene características de ser de ser violento con alguna persona dentro del contexto del hogar, es prioritario el manejo terapéutico, el acompañamiento psicológico terapéutico.
en todas las personas en las cuales pues yo he trabajado en periciales en psicología, siempre una de mis sugerencias finales al peritaje psicológico es que aquellas que no van a terapia psicológica asistan, ¿no? A un terapeuta del enfoque que sea pues de su preferencia, con el terapeuta con el cual logren una adherencia terapéutica adecuada. La doctora Ken es una excelente humanista y existen también otros enfoques que también pueden ser, eh, digamos, óptimos para distintos tipos de personas, ¿no? Entonces, quisiera como recalcar esa parte. Muchas veces dentro del acompañamiento terapéutico te das cuenta que fuiste víctima de violencia y dices, ¿qué puedo hacer? Le hago la ley del hielo, lo denuncio y ya es tarde, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, pues en algunos casos sí se puede hacer algo al respecto en cuanto a si a justicia nos referimos. Y bueno, ahí sería el apoyo de algún abogado penalista, pero también el apoyo de un perito en psicología para que pueda realizar una pericial puntual sobre la variable de la violencia a la cual fue objeto esta persona, ¿no? Sin lugar a duda, esto me lleva a hablar sobre la evaluación psicológica, ¿no? Creo que cualquier paciente que toque nuestro consultorio tiene que pasar por una minuciosa evaluación psicológica, pues de corte clínico, ¿no? Yo siempre recomiendo una evaluación psicológica de personalidad, porque al final del día es como nuestra radiografía de cómo en este momento está nuestro estado de salud mental general. Y ya de ahí podemos partir a evaluaciones específicas de ciertas sintomatologías. Por ejemplo, si el paciente llega y te llega diciendo que se siente ansioso, pues específicamente evalúo la ansiedad o específicamente evalúo la sintomatología depresiva, ¿no? Entonces, esto es dentro del contexto clínico. Ahora, dentro del contexto forense, perdón, la psicología forense apoya la correcta detección de la violencia en un procedimiento que se conoce como valoración de riesgo de violencia. Esta estudia los factores de riesgo y protección asociados al riesgo de violencia y es revaluable a los 6 meses. Se aplica tanto a las personas víctimas como a los agresores. Y sería una primera estrategia, ¿no? Acudir a un acompañamiento terapéutico, ser evaluado de manera clínica y después, si necesita haber un proceso legal, bueno, derivar hacia una buena asesoría jurídica y una buena evaluación psicológica forense, ¿no? Existen instituciones también donde pues las personas víctimas de violencia pueden asistir, ¿no? Por supuesto, ya en la ciudad tenemos no solamente instituciones, también tenemos asociaciones civiles que fungen un papel muy importante para poder disminuir o atender esta problemática, pero sin lugar a duda no es lo mismo llevar un proceso de separación, por ejemplo, de divorcio o de cambio de consumo con el proceso terapéutico. Dentro de la parte de la atención y de la prevención de la violencia, existe dentro de la literatura que habla de los factores que te protegen de ser violento o de sufrir violencia, habla de 3 factores principales. Los factores internos, los factores motivacionales y los factores externos, ¿no? Los factores internos serían aquellos que trabajarías en el contexto terapéutico, que era todo lo que la doctora Ken ahorita nos compartió, y yo añadiría algunos factores específicos que se ha encontrado dentro de la literatura científica que reducen el riesgo de que seas violento o seas víctima de violencia. Una de ellas es, por ejemplo, trabajar la empatía. A mí me encanta hablar de la empatía porque es la capacidad de ponerte en el lugar de los demás, ¿no? Para ser violento tiene que tener reducido el rasgo de la empatía y medio acrecentado el rasgo del egocentrismo, ¿no? Entonces, ¿qué tan empáticos somos?
qué tan empáticos somos en ponernos en el lugar de los demás y decir cuáles son las necesidades de los miembros de mi familia y qué tanto puedo sopesar con eso, no repasando. Entonces, este es un objetivo terapéutico interno, ¿no? También, ¿qué tanta capacidad para enfrentar dificultades o qué tanto autocontrol tengo? ¿No? O sea, soy una persona de mecha corta o soy una persona que pues es templada, que cuando tiene dificultades con la pareja respira y luego empieza a hablar o se dan un tiempo fuera, dirían algunos otros enfoques terapéuticos. Entonces, creo que ese es otro de los factores, bueno, más bien la literatura refiere que ese es otro de los factores que se tienen que trabajar a nivel terapéutico para reducir la probabilidad de aparición de un acto violento, ¿no? Lo que sería la capacidad de enfrentar dificultades o el autocontrol. También, como les mencionaba, existen factores motivacionales y externos. Dentro de los factores motivacionales es el poder encontrar otros contextos o redes que me permitan salir de un contexto de violencia o que me permitan abordar mi violencia sin juzgarme, ¿no? Porque justamente el proceso terapéutico lo que hace es no juzgar, es entender de dónde viene y a partir de ahí ver estrategias de cambio, ¿no? Y bueno, dentro de estos factores motivacionales tenemos el trabajo y la gestión financiera, que ahorita, bueno, estuvo o ha estado en pandemia, pero es pensar qué estrategias puedo tener para acceder a una gestión financiera, a un ingreso, a un trabajo. Muchas veces el trabajo no solamente está puesto en relación a la cuestión económica, también está relacionada con el hecho de sentirte útil, ¿no? En prisión a mí, por ejemplo, muchas veces me sorprendió ver a personas que desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche están haciendo actividades y ninguna de estas actividades necesariamente son remuneradas. Y es, ¿por qué las haces? Porque me mantiene activo, porque me da una sensación de ser útil, ¿no? Entonces, ese es otro de los objetivos terapéuticos. Las actividades de ocio, ¿no? O sea, pensemos o pongámonos por un momento dentro del contexto del hogar y las actividades sanas de ocio, por ejemplo, el jugar juegos de mesa, el ver alguna serie juntos, el cocinar algo juntos, ese tipo de actividades favorece la armonía dentro del contexto del hogar y disminuye el riesgo, ¿no? La motivación al tratamiento, ¿no? A todos los que nos están observando, qué tan motivados están a acudir a terapia psicológica, a los que no acuden, pues es bien importante estar motivados a ir a revisarnos a nosotros mismos y a pegarnos a un proceso terapéutico, el cual puede ser todo un reto, porque no es fácil verse a uno mismo. El mismo proceso de análisis puede ser incómodo, ¿no? Puede ser incómodo darse cuenta de las fisuras que uno trae. Uh-huh. Y tener objetivos vitales, ¿no? A mí me pasa mucho cuando recibo en el consultorio pacientes o en el contexto forense también, que me encuentro personas que viven a través de los demás, o sea, que no tienen un objetivo ellos de vida, ¿no? Ya sea académico o profesional, y entonces al vivir a través de los demás en un esquema de codependencia dentro del hogar, pues en el momento en el que los miembros de la familia no actúan como la persona espera, pues entonces viene toda una escalada de reclamos y de violencia psicoemocional que mencionábamos anteriormente. Y también es importante decir dentro de estos factores motivacionales el apego a la medicación si es necesaria, ¿no? Hace unos días tuvimos la presencia en este mismo foro del doctor Miguel Ángel y él hablaba, ¿no? Del manejo psicofarmacológico de cuando ya la ansiedad llegó a un estado ya patológico. Entonces, también si ya tenemos un diagnóstico psiquiátrico, el apego al tratamiento se ha visto que es un factor protector de la violencia. Uh-huh. Y finalmente tenemos los factores externos. Estos factores externos serían todo lo que tendría que ver con las redes de apoyo, las redes sociales, literal las redes sociales online, o sea, ahorita estaríamos haciendo todo un trabajo de prevención de la violencia, el que lo estén escuchando y que lo repitan con las personas que tienen cerca.
me refiero a las redes sociales online, pero también a las redes sociales como antes las concebíamos, ¿no? Antes de que existieran, es decir, los vecinos, los amigos, las redes de apoyo, como le llamamos los psicólogos, y las relaciones íntimas serían pues las relaciones de pareja, ¿no? Fortalecer esa relación de pareja, si hay que fortalecerla a lo mejor en un enfoque de terapia de pareja, si hay la oportunidad de resarcir ciertas cosas de una relación de pareja, o por el contrario, si también es necesario acudir a terapia de pareja para decirnos adiós, porque no es lo más sano que continuemos, ¿no? Y también tenemos que las condiciones de convivencia son bien importantes, ¿no? Cuando leía un poquito de este factor decía, ¿qué significa esto de condiciones de convivencia? Y dice, bueno, el tener un techo, luz, agua, o sea, el que haya drenaje en tu casa, todo esto, pero también, por ejemplo, la parte de tener un lugar como armonioso, que sea visiblemente pacífico en el sentido de que tengo a lo mejor un orden, tengo mi propio cuarto, tengo un cuadro que me gusta, ¿sí? O sea, el arte se ha encontrado que es también un factor protector de la violencia. Y lo vimos en la pandemia, ¿no? Los italianos salieron a los balcones a cantar, ¿no? Y eso bajó el estrés, bajó la tensión, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hasta el momento puedo compartirles. No sé si hay alguna pregunta. Quiero agradecer todas los comentarios que he ido leyendo y mandarles un saludo a todos los contactos que se conectaron esta tarde. Le doy la palabra nuevamente a la doctora Kena. Gracias. Muchísimas gracias. Pues yo quiero leer algunas preguntas. Aquí hay una de Alexis Rosas Hernández. Dice, buenas tardes, doctora Paola. Una cuestión. En tiempos de pandemia, mucha población económica activa ha perdido su empleo. Lo anterior tiene un impacto como factor de riesgo de violencia, asumiendo que la INEGI menciona que el 60% de la población económicamente activa son hombres, 60% aproximadamente, y el resto son mujeres. Siguiendo la línea de las manifestaciones de la violencia, por ejemplo, muchos tratadistas en el tema mencionan que el hombre violenta a la mujer a sus hijos, los hijos a sus pares y estos a los animales domésticos. ¿Cómo prevenir este fenómeno? ¿Cómo manejar el estrés ante la pérdida de los ingresos en tiempos de COVID-19, sobre todo a los grupos vulnerables que están perdiendo sus trabajos? Sería importante su vertiente. Saludos y muchas gracias. Sí, amigo, gracias por tu pregunta. Alexis y yo hemos estado en el contexto penitenciario juntos. Este es un excelente criminólogo, conocedor del tema. Me siento muy honrada con tu pregunta. ¿Cómo prevenir este fenómeno? Bueno, ahorita platicaba un poquito de la terapia psicológica. Creo que el tema de la pandemia nos retó en todos los niveles y a los terapeutas nos retó a dar terapia online, ¿no? Entonces, platicaba con la doctora Kena y ella también está teniendo a todos sus pacientes online, yo también. Entonces, la respuesta así corta a tu pregunta sería terapia online, ¿no? Que todos se abran a este enfoque. Incluso aquellos enfoques que son más ortodoxos, yo los invitaría también a abrirse a ese enfoque porque necesitamos esa contención que da el proceso terapéutico. Y esta escalada que tú haces, ¿no? De cómo el hombre va violentando a la mujer a los niños a los gatos, es tal de cierta, derivada de este estrés, de esta vulnerabilidad económica que mencionaba en un principio, y se asociaría al consumo de sustancias, ¿no? Lo que vamos a observar ya no disminuyó el consumo de sustancias, pero se disparó el consumo de alcohol, política asociadas al consumo problemático de alcohol en este momento, ¿no?
Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo se podría convertir el círculo vicioso de violencia en círculo virtuoso? Dice Verónica Loza desde Coatzacoalcos. ¿Qué estrategias me recomiendan? Creo que se quedó un poco pausado el video de No la sé doctora entonces si usted Paula. Ah, ya, ok. Sí, adelante. Creo que sí se pasmó un poquito, pero Ajá. le decía que si quiere Sí, contestar dice, esta ¿cómo se pregunta, ¿no? podría convertir el Sí. círculo vicioso de violencia en círculo virtuoso? ¿Qué estrategias me recomienda? Le comentaba si quisiera. Yo contestar. Ah, sí, sí, ¿Ok? sí, sí. Sí, muy No sé bien. si era Ok. dirigida. Sí, adelante. Muy bien, pero pues mira, yo lo que creo es que este tema, pues como va en dos vertientes, ¿verdad? Una, que está allí un factor de desequilibrio de poder, y ya la doctora Paola les había hablado de eso, hay un desequilibrio del poder que lleva a que una persona termine sometiéndose a otra. Entonces, bueno, pues la intervención con la persona que está en ese desequilibrio de poder me parece que es como ir fortaleciéndola, ir fortaleciendo sus capacidades de respuesta, de resolución, su autoestima, ir como que vuelva a, como a reestructurar su yo. Y lo decía la doctora Paola hace un rato, en el caso del agresor hay todo un movimiento, todo un sí, movimiento para trabajar con las personas que ejercen violencia en el sentido de que vayan desarrollando empatía y que vayan aprendiendo a manejar sus impulsos emocionales. Y yo diría algo más como a nivel social, y es que todos nos mostremos empáticos ante el fenómeno de la violencia, porque tendemos mucho como a decir, ay, es que es bien tonta mi hermana, ¿cómo se deja que le peguen? Ay, es que de verdad, o sea, yo no puedo creer que teniendo una profesión, mi hija permita que su esposo no le dé dinero. Es decir, esta situación como de mirar como si fuera una situación de poco desempeño intelectual, emocional, el fenómeno de la violencia hace que la persona que vive violencia se quede sola. En buena medida, la persona que ejerce violencia va a hacer entre sus mecanismos que la persona a quien violenta se quede sin apoyos. Pero en buena medida nosotros también que no nos solemos comportar empáticos, vamos dejando solos a quienes viven violencia, sean adultos mayores, sean niños, sean mujeres, sean hombres, vamos como diciendo, ay, de verdad, es que es muy tonto, y creo que es nuestra responsabilidad social aprender a ser solidarios con quienes en ese momento no saben cómo salir de ese círculo que los lleva a una situación muy complicada. Acá tenemos otra, ojalá que sirva, Vero, tenemos otra pregunta, comentario de Frida Jung desde Pachuca, dice, me parece que ahora es más la agresión a los niños desde la sobreprotección. Creo que también es como muy interesante esto, dice, donde no se les permite desarrollar su lenguaje, habilidades, entre otras situaciones. Me parece que está muy interesante. ¿Quisieras comentar algo, Pau? Creo que, perdón, creo que sí, o sea, coincido totalmente con la aportación de Frida. También la sobreprotección se ha encontrado que es un tipo de violencia, ¿no? Y le subyace algo que en mi opinión sería hasta cierto punto perverso, porque es el yo como madre no creo que mi hijo o mi hija tenga la capacidad de tener ciertas habilidades, de aprender, de desarrollarse, de resolver problemas, ¿no? Retos que son propios de su edad y entonces yo le resuelvo la vida, ¿no? Y también estaría relacionado con
las características posibles de un cuadro de codependencia. Yo vivo a través de los demás, entonces como vivo a través de los demás, pues necesito resolverle a mis hijos como todo lo que se les presente, ¿no? Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. A ver, déjenme encontrarla. Bueno, aquí tenemos varios saludos. Blanca de la Lanza dice: hola Pau, Daniel Albores, muy interesante charla, saludos. Xochiquet Saludos, Sanat Rodríguez Rivera, excelente profesional, doctora Pau. Diana Patti Castillo, otra fan de la doctora Paola. Elvia García, muy interesante, saludos. Cari Domínguez. A ver, déjame buscar tu pregunta, Cari. Dice: hola, identifico patrones de los que se mencionan en mi mamá, pero creo que yo los he repetido. ¿Cómo puedo salir de ese círculo tóxico? Muy interesante pregunta, muchas gracias. Sí. Pues creo que es reiterar como la idea de acudir a un proceso terapéutico, ¿no? Creo que es de reconocer el decir, así fui tratada y yo también estoy tratando así, ¿no? Creo que ese es el primer como comentario que haría sobre esta pregunta, que es muy loable el reconocer primero nuestra violencia también, porque es el primer elemento que necesitamos para poder dar pie a un proceso de cambio dentro del contexto de terapia, ¿no? Entonces recomendaría asistir a un muy buen terapeuta. Y bueno, yo podría agregar que justamente la psicoterapia Gestalt plantea que nuestros asuntos irresueltos nos llevan irremediablemente a dos cosas, como a mantenernos en un tiempo sostenido, es decir, que cuando vienen las crisis yo me comporte como la niñita violentada por mi madre y no pueda salir de allí, o bien a que reproduzca el mismo patrón. Entonces, identificando que si allí tengo asuntos irresueltos, pueda yo resolver esos asuntos y poder entonces acceder a una vida más plena y más sana. Verónica Loza dice: excelente psicóloga Paola, ella es desde Coatzacoalcos. Pues bueno, a ver, acá Muchas encuentro gracias. más Saludos. Ya. comentarios. A ver, pues bueno, yo aquí encuentro varios saludos de Dai Loyola, un abrazo, Daniel Albores, Diana Pati Castillo, Ángel Leiva desde Villahermosa, muchas gracias, Iris Patricia Bautista también. Dice aquí, como cuando mencionan, lo hago porque te amo, como queriendo disfrazar la situación. Sí, justamente así es como se va socializando cotidianamente la violencia y entonces la dejamos de ver porque tiene una justificación, ya lo explicaba la doctora Paola. Un abrazo, Mirna Luz Molina Ramos, un abrazo hasta Isla Veracruz. Evel Stone, desde Chilpancingo, qué gusto, muchas gracias. Un abrazo, Bueno, aquí dice Rodrigo Pérez Avendaño, doctora, el autor que menciona sobre la disonancia, ¿qué libro o libros recomienda para conocer más sobre esos dobles mensajes? Bueno, en general, la Escuela de Palo Alto, California, ha desarrollado toda una teoría en torno a lo que llaman ellos, Gregory Bateson y Paul Vaslavic hacen toda una teoría en torno a los lenguajes esquizofrenizantes. Ellos descubren que en las familias de esquizofrénicos hay este tipo de mensajes. ¿En qué consisten los mensajes dobles que le llaman mensajes de doble vínculo o esquizofrenizantes o mensajes dobles? Es por un lado, te digo una cosa, por otro lado digo exactamente una contradictoria y hagas lo que hagas, quedas mal. A ver, pensemos en esto.
Si yo te digo por un lado, ay, mi amor, chiquita, linda, te quiero, te adoro, pero por favor, quédate calladita porque eres muy tontita. Entonces, si yo reacciono violentamente y digo, óyeme, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices eso? Entonces, mira qué neurótica si te estoy diciendo que yo te quiero mucho. Y si digo, ay, sí, me quiere mucho, entonces caigo en este patrón de violencia. Haga lo que haga, quedo mal y quedo en una situación de indefensión. Ojalá que haya podido responder. Erika Lucía desde Aguadulce, Veracruz, un abrazo. Luis Pérez, hola. Dice Genoveva Arana Hernández, excelente, excelente conferencia, felicidades. Muchas gracias, Alexis Gracias. Rosas. Bueno, ya leímos su pregunta. Este, a ver, vamos a tener acá a ver si encontramos algunas otras. Adela Calderón, hasta Acapulco, un abrazo y gracias por recomendarnos a tantas personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Verónica Loza dice muy bien, bien explicado. Mirna Luz Molina dice perdonar y comprender la dinámica de la violencia ayuda a detenerla y crear, a ver, y crear el círculo virtuoso. Pues a mí me parece que sí, ¿verdad? Que el perdón siempre es sanador y que, y que también me parece muy interesante que una mirada comprensiva de quienes viven y ejercen violencia también puede ayudar a detenerla, porque cuando miramos como víctima, victimario, hacemos una dicotomización y al final de cuentas somos seres humanos que como diría Bert Hellinger, ¿verdad? Al final somos víctimas de víctimas. Concepción Mendoza dice saludos y bendiciones, excelente para las familias e igual en nuestras comunidades religiosas. Me encantó. Muchas gracias, Conchita. Un abrazo hasta Córdoba, Veracruz. Ella pertenece a una comunidad religiosa. Entonces, un abrazote para todas ellas. Bere Reyes, un abrazo hasta el estado de Hidalgo, ¿verdad? Alba Laura Bojorques, qué claro que explica, doctora Kena, muchas gracias, pues muchas gracias, Alba Laura. Esperanza Leiva, un abrazo hasta Villahermosa, a Cárdenas, Tabasco, más bien. Arnulfo Márquez Huerta, interesante perspectiva de la doctora Paola y de la doctora Kena. Me parece que practicar la alteridad permite que esté en el lugar del otro, el otra sin dejar de ser yo mismo. Excelente, Arnulfo, muchas gracias. Ángel, ¿algún proyecto, estrategia o guías para la intervención y prevención en contextos escolares? Los docentes siempre hacen comparación, mensajes de doble vínculo. Sí, tienes toda la razón. No sé si tú tengas alguna estrategia o guía de intervención en escuelas, Pau, que puedas sugerir. Pues en México están en piloto y están en estudio, ¿no? Uno de los modelos más aceptados, finlandés, se trajo a México y aquí no funcionó. Entonces, sí, o sea, la literatura científica todavía no ha reportado un modelo aceptado en nuestra población, ¿no? Pero es cierto lo que menciona el comentario de los profesores pueden ser un agente de doble discurso o pueden ser un agente de violencia, pero también el mismo docente vive un fenómeno de desgaste y de demanda, ¿no? O sea, el docente también termina maternando o paternando a esos pequeños y llega a un fenómeno de como el que hablaban en la última plática del síndrome del quemado, ¿no? El burnout. Entonces, yo creo que también el trabajar con los docentes, específicamente aquellos que ya están en un desgaste, sería un factor importante para poder prevenir ese tipo de violencia, ¿no? Muy bien, pues un abrazo para Moni Piedra hasta Chilpancingo, Arnulfo Márquez hasta Pisaco, Maribel Mejorado hasta Guadulce, Veracruz. Y bueno, pues a todos los que nos han acompañado y que han estado aquí, creo que el mirar
visibilizar la violencia nos permite identificarla, tratarla y contribuir a solucionarla. El mirarla desde una visión más comprensiva, más amorosa, más empática, nos permite dejar de satanizarla y comprender que, y creo que en eso no me dejaría mentir Paula, realmente las personas, pues somos personas, buenas personas, con buenas intenciones y con capacidad de amar. Muy pocos seres humanos realmente se podrían considerar seres malos y perversos, muy pocos. Pero desafortunadamente con nuestras heridas herimos. Y la idea de ir cobrando conciencia, de irnos dándonos cuenta cómo puede irse filtrando la violencia a nuestros hogares e irla haciendo inmanejable, creo que el ir visibilizándola, identificándola, nos permitirá ir rompiendo esa violencia que a todos nosotros, de una u otra manera, nos ha hecho mucho daño y que para las generaciones que vienen, ellos ya no tengan que vivir con violencia. Pues muchísimas gracias, les agradezco así de todo corazón y ojalá que nos sigan acompañando. Les mando un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias. Gracias, Pau, por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, saludos a todos y que tengan una linda tarde. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta Bye. luego.